combinación clave, 92.9 FM. La Clave, me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a poner en práctica una sana convivencia en su interior, respetando la señalética indicada para recorrer sus senderos, y si eres ciclista, disminuye tu velocidad, especialmente en la bajada de nuestros distintos cerros. Así peatones, deportistas y ciclistas podrán disfrutar de Parque Met con tranquilidad, respeto y seguridad. Más información y todas estas recomendaciones en el sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbu. Recuerden que mañana entregamos el libro que estamos sorteando junto a Penguin Random House y la radio La Clave. Esto para que ustedes puedan concursar por los mejores libros que presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. Estamos sorteando el libro de Carlos Basso, Código Nueva York, un thriller entretenidísimo que revisa una situación de suspenso histórico que hay que ir y mirar la historia de Occidente, del cristianismo, de una serie de países. Todo esto, el agente secreto chileno, que es el héroe de las novelas de Carlos Basso, Alberto Prat, quien está una vez más comandado, o sea, de alguna manera mandatado por el Vaticano para buscar una determinada pista que lo lleva a descubrir una historia nueva. Código Nueva York. Ya estamos con nuestro segundo panel, con José Francisco Lagos de República. ¿Cómo estás, José Francisco? Muy bien, Fernando, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Y también con Paulina Bodanovich de la Fundación Horizonte Ciudadano. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Fernando. Oye, bueno, hay muchas cosas que están pasando. Básicamente, los temas del día creo que van a ser este pase de movilidad que hoy día va a pasar. ¿Qué tanto, cómo auguran lo que va a ocurrir ahí, José Francisco? A ver, yo creo que una de las externalidades positivas que ha tenido el anuncio del pase de movilidad es el aumento de la vacunación en los diferentes grupos de edad, no solamente a los que les corresponden ahora. Lo que es una muy buena noticia después de que principalmente los mayores de 30 años hayan bajado su nivel de vacunación en comparación con los grupos anteriores. Pero respecto al argumento de fondo de por qué se hace un pase de este tipo, yo creo que la vacunación tiene que tener algún efecto práctico en que se pueda aumentar la libertad de las personas y la posibilidad de hacer cosas distintas. Yo creo que todos hemos sido testigos cómo la pandemia y en particular las medidas de restricciones tienen consecuencias que quizás al principio no se auguraban tan bien, no solamente en el aspecto económico, sino que en el aspecto social y de salud mental de las personas, que hacen que cada vez que las cuarentenas o las medidas restrictivas se prolonguen en el tiempo, sean menos efectivas. Hoy día prácticamente las cuarentenas que duran más de un mes tienen muy poco efecto reduciendo la movilidad. Ahora, yo creo que esto también importa un desafío importante, que es respecto a la fiscalización efectiva que se hagan de este tipo de medidas. No hay que olvidar que, por ejemplo, en los fines de semana largos hay personas que han sido sorprendidas contagiadas, querían estar haciendo cuarentena intentando salir de Santiago, y eso obviamente es un desafío mayor para la fiscalización ahora que más gente puede salir legalmente a la calle, porque antes ya lo estaban haciendo. ¿Y tú, Paulina, cómo crees que va a ser este primer día de pase? ¿Va a haber una avalancha muy grande? Mira, yo creo que me voy a quedar con lo que ha dicho la presidenta del Colegio Médico de Santiago, con Francisca Crispi, que señala que la comunicación de riesgo ha sido, y esto lo hemos hablado un montón de veces nosotros mismos, es tan compleja que no, finalmente nadie entiende mucho. Entonces yo creo que aquí, más allá de
que pueda tener una utilidad práctica y necesaria ya a esta altura, porque se habla de la fatiga pandémica, por ejemplo. Es complejo, creo yo, que nadie entiende mucho y que no se vaya a prestar también para que la gente empiece a circular mucho más de lo necesario. Yo creo que aquí hay que reforzar las otras medidas. Insistir en el tema de la mascarilla, de no concurrir a lugares que estén llenos de gente. Yo ayer vi aquí en la esquina de mi casa hay un pequeño centro comercial, estaba lleno, repleto, filas de auto entrando, entonces creo que es bastante equívoco. Además, el ministro de Economía, cuando parte de esto, dice hay que restablecer como la actividad. Entonces yo creo que esto tiene fundamentalmente un contenido económico que va ligado con el turismo, pero que puede ser necesario. Pero si no hay una responsabilidad social, y yo no veo que haya campañas en ese sentido, no está bien explicado, y como hemos hablado tanto esto, la comunicación de riesgo, también la académica de la Universidad de Chile decía que era Claudia Cortés, que tiene que ser un plan que sea inequívoco, que sea simple. Y ahí en eso, yo ayer mismo fui tenía que comprar unos materiales por un problema en mi casa, y no me dejaron entrar. Digo, pero si yo tengo el pase de movilidad, no, es que el pase de movilidad es de mañana, y esta comuna está en cuarentena. Entonces tú cruzas una calle y estás en cuarentena y no lo sabes. Sí, entonces ya no es un problema de que uno quiera cumplir o no, sino que no es imposible saber que si tú cruzas una vereda estás al frente en otra comuna, porque eso ya es un manejo tan fino. Entonces es muy complejo cómo se está manejando el tema de las medidas, y todos los expertos señalan que no se entiende cuándo se cambia de fase, cuáles son los criterios, ni se comunica adecuadamente, y que esto que sea por calles, por comunas, finalmente lleva al incumplimiento involuntario, porque no es que uno no quiera cumplir, sino que es imposible finalmente cumplir. Es bien interesante ese punto, porque, a ver, yo me acuerdo haber leído un artículo hace ya como unos 5 meses atrás en el Dallas Times Herald, el diario que es de la ciudad de Dallas en Texas, y que hablaba de los problemas de comunicaciones que habían habido para explicar todas las variantes que se ofrecían para distintos momentos de la pandemia. Esto era durante la gestión todavía de Donald Trump. Pero ahí decían una cosa que a uno se lo enseñan en la universidad, y uno como profesor lo enseña muy rápidamente, que cuando tú tienes que explicar algo que planteaste, muchas veces el riesgo que tiene esa situación es que todos los vacíos de información que se generan en un mensaje público, todos los vacíos de información que se generan en un mensaje público, o las dudas que se tengan si es que no tienen una clara respuesta, los llena la persona con su propia opción. Y por lo tanto, tú puedes tener un montón de situaciones donde haya una comunicación que te habla de un producto, como el caso del pase, que a poco andar te das cuenta que la autoridad se da cuenta que tiene que salir a explicarlo de una manera distinta porque se está implementando equivocadamente, o hay una discusión sobre cómo corresponde acceder a ese. Y cuando tú explicas y tienes que volver a reformular toda la dinámica del pase, hay un riesgo muy grande que se te descuelgue mucha gente de eso. Entonces, no es la tesis facilista, si tú quieres, de que el que explica se complica, pero es algo bien parecido en comunicación pública, sobre todo, además cuando están los estados de ánimos medios tirantes, los vacíos de información los tienden a llenar las propias personas con lo que mejor les convenga. Y eso muchas veces genera una dinámica que apunta, José Francisco, a incluso lo contrario que se necesita que se haga con medidas como esta. Sí,
estoy de acuerdo de la complejidad que cada una de este tipo de medidas establecen para la ciudadanía, principalmente este exceso de información que se ha apuntado a ordenar a través de las medidas del paso a paso, que si bien se han modificado, a darle más flexibilidad y después para restringir flexibilidad dado la situación epidemiológica. Lo que sí queda claro es que de la complejidad de transmitir estos mensajes también uno puede observar que han tenido resultados distintos en el mismo grupo, entre comillas, en el mismo grupo de personas, porque algunos han responsabilizado los mensajes que da el gobierno respecto al manejo de la pandemia en general antes, y relacionan el aumento de casos precisamente con esto, pero si uno hace el doble clic respecto a la situación nacional, uno se da cuenta que hay en algunas comunas donde claro, aumentan exponencialmente los contagios, algunas regiones, sí, y en otras regiones donde simplemente no pasa nada. Lo mismo con eventos masivos como el plebiscito el 25 de octubre, que no tuvo mayores complicaciones de contagio. Bueno, ahora las últimas elecciones lo vamos a ver estos días, o lo vamos a empezar a ver estos días si es que tuvo efecto o no. Pero claro, lo difícil es, y que tú lo planteas también, Fernando, es que como frente al mismo mensaje hay regiones enteras que tienen resultados radicalmente distintos. Yo me acuerdo que esto lo conversamos principalmente cuando era la campaña el 18 de septiembre. Un problema que había es que las personas iban a salir igual probablemente como hoy día lo siguen haciendo en los fines de semana largos, pero ya que se iba a producir eso, ¿cómo lo ordenamos lo más posible? Lo mismo en Navidad y Año Nuevo. Y claro, en algunos casos aumentaron los contagios, pero en otros casos no pasó nada. Y eso es la dificultad que se plantea para el gobierno y para cualquiera que quiera transmitir este tipo de riesgo. Sí, tienes razón, en eso me acuerdo que lo conversamos también. Tú, Paulina, ¿cómo ves el tema básicamente comunicacional, donde la medida puede ser correcta, pero en la medida que se comunica de una manera que exige demasiadas correcciones o demasiadas situaciones para recomponer el mensaje, termina siendo básicamente un suicidio? Mira, yo creo que tú que eres un comunicador y profesor, hay que mirar con atención, así ya con un ojo, digamos, crítico, por ejemplo, estos comunicados que hace el doctor París, no sé, un par de veces a la semana, parece que son. Yo ayer tuve oportunidad de verlo. Él, que entró como hace un año casi, con 6.000 y tantos casos, porque con 6.000 y tantos casos se fue el ministro anterior, recordemos, estamos prácticamente en las mismas cifras, después de un año, después de vacunaciones, porque Mañalich, por último, tenía el beneficio de que a nadie le había tocado la pandemia, pero aquí ya llevamos un año. Y París ayer, en la conferencia o en esta alocución que hace, se dedica a pelear con la gente, a mofarse. Dice, bueno, vengan ahora, vayan a Israel a reclamar, pues. Estos eran los términos, no estoy mintiendo, por favor vean sí, yo lo vi ayer. Sí. Ya, vayan a Israel a reclamar, pues. Si Israel y nosotros somos los más vacunados. Después le hacen otra pregunta y él se mofa del colegio médico. Dice, yo quiero saber por qué el colegio médico no hace una propuesta. Entonces, mira, realmente es una comunicación de un nivel de agresividad de él, que está a la defensiva y se está defendiendo permanentemente, pero en términos muy negativos. O sea, a mí me fue desagradable ver y me quedé como un ejercicio para ver la cuestión. Pero no puede ser que, como en el chiste del gallego, todo el mundo venga contra el tránsito y él sea el único que camina en el sentido correcto. Hay un comunicado de todas las sociedades científicas, del colegio, no solo el colegio médico, de la sociedad de microbiología, de salubridad, de medicina intensiva, de pediátrica, son como 10 sociedades médicas. Entonces, ¿y qué dicen ellos? Que hace 14 días hay aumento de las tasas en general. Claro, él dijo, no, si hay regiones que han bajado, pero en los grandes números, que es lo que hay que manejar, tenemos un aumento sostenido. Ellos dicen hay una expansión del 300% de la capacidad hospitalaria. O sea, ya no hay más capacidad. Y no es un problema de camas, es un problema de personal. Y eso lo sabe el ministro y lo saben los subsecretarios. Entonces, yo creo que cuando todas estas sociedades científicas le dicen reevaluemos el plan paso a paso,
mejoremos la comunicación, hagamos una verdadera comunicación de crisis y después informemos este tema. Yo creo que no es que le digan que no se puede usar este certificado de movilidad, sino que lo que le están diciendo es que no es el momento, porque estamos todavía en un momento muy complejo de transmisión. Y lo que se está entendiendo, y por eso mencioné al ministro de Economía, él dijo, la primera palabra que dijo el ministro de Economía al comunicar esto, dijo reactivación. Cuando tú hablas de reactivación, fue lo mismo cuando se habló el año pasado de la nueva normalidad, porque lo que decía Fernando, claro, la gente llena el mensaje, y si a ti te dicen vamos a reactivar, y le vamos a dar beneficios a la gente que está vacunada, son las dos palabras que usó el ministro de Economía, que después tuvieron que rectificarlas, que esto no era un beneficio. Entonces yo creo que el nivel de improvisación en esto, de la medida, pero también de la comunicación, es súper importante, porque además hay una incoherencia entre los mismos miembros del gobierno. Entonces, es tan complicado, porque no es que uno no quiera salir o que no quiera que la gente salga, pero también pongámonos en la situación en que estamos con 5.000 y tantos casos de él, llevamos 1.300.000 casos en Chile y no hemos salido de eso. A ver, José Francisco, tú estuviste trabajando en el ministerio y todo lo demás en un momento totalmente distinto, por lo menos a la discusión que hoy día se está llevando a cabo. ¿Cómo se genera, cómo se construye la política comunicacional en una epidemia sanitaria? Enséñanos un poquitito, please. O sea, todo lo que nosotros vimos es, cuando yo estuve, se empezó a aplicar el plan paso a paso. Sí. Porque fue precisamente después del pic, y ahí yo hago un matiz con lo que dice Paulina, que respecto a la cantidad de casos cometeríamos un error en mirar solamente este número, porque también hay que combinarlo con la positividad, y ahora que se implementó desde hace un tiempo esta parte de la búsqueda activa de casos, es decir, hoy día se están identificando casos que antes no se identificaban, y sería un error decir que eso es una mala medida, porque ahora tenemos la misma cantidad de casos que antes, porque ahora se identifican casos que antes no se identificaban. O sea, la positividad en ese momento, en junio, cuando fue el pic de la primera ola, era el triple que la que tenemos ahora. Entonces, obviamente eso es un factor relevante para hablar una buena o una mala gestión. Respecto a la comunicación, lo que pasaba en el Ministerio de Salud principalmente es que habían cosas que eran focalizadas según la subsecretaría, por ejemplo, respecto a todo lo que era el personal de salud, a todo lo que era la ventilación mecánica, la posibilidad de tener camas, la importancia de respetar también a los profesionales, que eso me parece que ha sido transversal, y eso que estaba más dedicado en la subsecretaría de red asistencial, donde a mí me tocó trabajar, y en la otra principalmente respecto a los protocolos y a este plan paso a paso, que es algo propiamente de política sanitaria, que es lo de la Subsecretaría de Salud Pública. Ahora, la unión de todo está en que todo esto se enmarca, y es una de las gracias del plan paso a paso que lo han hecho otros países del mundo, es que objetiviza ciertas cosas que antes eran más difíciles de hacer, como ciertas actividades que se puedan hacer adosados a este plan, para que sean más comprensibles a las personas. Obviamente es muy difícil, porque cuando uno prohíbe todo y poco a poco va abriendo espacios de libertad según algunas actividades, o sea, hoy día, por ejemplo, vemos un gran problema con lo que pasa con los cultos religiosos, que claro, para ciertas actividades se permite en el mismo espacio un aforo distinto hacia un culto religioso en el mismo lugar físico. Por ejemplo, en los centros de vacunación, cuando han funcionado como la iglesia, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que es un puzzle o un crucigrama muy grande de armar, se va viendo caso a caso, depende de la actividad. Y por eso yo creo que medidas como esta, como la vacunación, que ojo con lo que dicen los expertos, porque también el Consejo Asesor del Ministerio de Salud recomendó esta medida, hizo las prevenciones que yo mencioné al principio también, que era ojo con la fiscalización, que eso va a ser bien difícil, sobre todo por la cantidad de personas desplegadas o movilizadas que van a ver en la calle. Pero jamás dijo que era una mala medida, o jamás dijo que era inoportuna, sino que había que estar precisamente atento a ese aspecto, porque si es que la vacuna tiene los efectos deseados, que está demostrado por los estudios que se hicieron en Chile y en el resto del mundo, obviamente no tiene sentido mantener a esas personas
encerradas, a pesar de cómo estén sus lugares de residencia. Sí, el único punto ahí, José Francisco, que me parece a mí que hay que enfatizar mucho, porque tú tienes razón, con las 2 vacunas bajan una serie de condicionantes que tienen que ver con la pandemia, pero lo que no se ha dicho lo suficiente a mi modo de ver y que es perfectamente concordable en un comité que decide una política comunicacional es que no significa el que tú tengas las 2 vacunas el que no vayas a ser contagiado o no vayas a contagiar. Lo que significa es que con mucha más probabilidad lo que te ocurra si que eres contagiado sea bastante más leve que lo que ocurría antes de la vacuna. Pero tú tienes perfectamente la posibilidad de seguir contagiando y eventualmente seguir contagiándote. Entonces, no es que se te acaba la capacidad de transmitir, no es que tú puedes ya funcionar sin mascarilla por el hecho de que tienes las 2 dosis de vacuna, ¿me entiendes? Y eso hay que recalcarlo una y otra vez porque no dejas de ser un agente transmisor de la enfermedad. Y eso lo han dicho muchas veces, digamos. Pero en la comunicación pública no se nota todo el enfático que debiera ser, digamos, a mi modo. Pero mira, Fernando, yo me acuerdo ¿te acuerdas cuando fue esta cosa del cólera hace hartos años atrás? Que hubo una epidemia, una epidemia, enseñaron a mucha gente a lavar las lechugas. Bueno, y había unas campañas que las pasaban a cada rato en la tele, que eran campañas gratuitas, porque los canales están obligados en estos casos a hacer campañas, los medios de comunicación en general. Entonces yo digo, ¿por qué si llevamos todo este tiempo no hay campañas de ese tipo? ¿Por qué no la comunicación, como dice el Colegio Médico, no es clara, no permite que la gente entienda en términos muy simples esto y que sea reiterada? Porque cuando se deja de hablar de esto, la gente tiende a asociarlo, el tema de las vacunas, ya estamos, como dices tú, estamos listos y no nos vamos a contagiar. Aquí las posibilidades de contagio existen y de transmisión, no, porque tú te puedes contagiar, ser asintomático y seguir transmitiendo, por lo tanto, eso yo creo que no hay una claridad en la población. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que escuchar al Colegio Médico, tiene que escuchar a las sociedades científicas. Aquí hay propuestas, lo que pasa es que se tiende a mofar o a decir están todos en contra, no querían cuarentena, ahora no quieren el pase de movilidad. No se trata de eso. Pues yo creo que el gobierno, y por eso entró el ministro París, entre otras cosas, en su momento, recordemos, que se decía que él era una persona que escuchaba, que iba a poder restablecer el trabajo en estas mesas sociales. Bueno, yo veo que estamos en la misma situación ahora y lo que dice aquí el Colegio Médico es bien simple, que se genere una nueva estrategia de convivencia contra el COVID-19. O sea, que esto lo internalicemos como algo que no es que estemos todos esperando, esto se va a acabar mañana. No, tenemos que acostumbrarnos a convivir con esto y a generar una nueva estrategia, porque no sabemos por cuánto tiempo más vamos a tener que mantener nuestras circunstancias, que se necesitan apoyos económicos y que hay que tomar en cuenta lo que se ha ido aprendiendo del virus. Por ejemplo, esto que decía José Francisco, de que ahora hay otra forma de conteo. Yo eso no lo conozco porque no es mi área y me informo por los medios normales, no busco mayores datos, ¿no? Entonces, la información que hay es que uno compara los números de este año con los del año pasado y no hay una variación sustantiva. Y en el tema de los mayores apoyos económicos me permito detenerme un segundito más. Yo creo que la oposición hizo un esfuerzo serio de trabajar con números, con una propuesta concreta, entregársela al gobierno. El gobierno se demoró demasiado en dar una respuesta y lo que ha propuesto el gobierno ahora, básicamente, que no es muy novedoso, pero finalmente, ¿qué hace? Nuevamente estirar el elástico, empezar con este tira y afloja, proponer que los aportes estatales a las familias sean un 85% de los hogares que quedan igual bajo la línea de la pobreza. No se cumple con proteger empleos a las pymes. Entonces creo que no podemos seguir en esta lógica de la negociación así en estos términos. Aquí hay necesidades económicas importantes que el gobierno tiene que cumplir y sobre todo que respeten la palabra. Quisieron conversar con la presidenta del Senado, han hecho que la oposición trabaje y entregue una propuesta concreta y básicamente, por ejemplo, en un hogar de 4 personas, la propuesta de la oposición es de 604.000 pesos
y la del gobierno es de 464. O sea, estamos hablando de una diferencia de 140.000 pesos, que es una diferencia importante, pero que está en la propuesta de la oposición está financiada, entonces no se entiende que el gobierno esté nuevamente con estas mezquindades. José Francisco, tú para terminar, por favor. Sí, yo respecto a esta última parte nomás, que la propuesta seria de la oposición solamente a modo de ejemplo, en la propuesta que hace la oposición de los mínimos comunes ponen que en Chile se requiere cierta cantidad de trazadores para enfrentar el coronavirus. Esa cantidad que pide la oposición es 3 veces menos de la cantidad de trazadores que hay hoy día actualmente funcionando. O sea, yo todos los números que daría la oposición los revisaría con beneficio de inventario, porque si se caen en algo tan básico, bueno, hay que ver cómo enfrentaron los otros problemas. Y respecto a lo otro, yo creo que el problema comunicacional es que cuando se repite tantas veces un tema y tantas veces un mensaje, se termina transformando en ruido. Y si uno ve las actividades masivas, por ejemplo, masivas de visualización masiva, los programas de televisión, si ve actividades como el fútbol, que son muy transmitidos, en todo eso está presente la campaña del cuidado del lavado constante de manos, manteniendo la distancia, uso de mascarilla, en todo, y con la campaña de vacunación exactamente lo mismo. El gran problema es que ya es un ruido, porque las personas dejan de estar interesadas en el coronavirus, las personas ya quieren salir de esto, y obviamente eso complejiza muchísimo cualquier mensaje o comunicación efectiva que se pueda dar. O sea, a mí me parece que una cuestión es que algo no esté funcionando por las circunstancias que estamos viviendo, y otra es distinta, es decir, que no hay campaña absoluta comunicacional respecto a lo que se ha hecho, porque consta por los sentidos que estas campañas están presentes. Y respecto a los datos de los contagios, oye, sí, el número de contagios y la positividad son datos que son de público conocimiento, se hablan cada vez. Entonces, lo mínimo es que antes de hacer una afirmación como que estamos en la misma situación que antes, bueno, es investigar un poquito, tampoco se pide mucho más, porque es un dato muy fácil de entender a qué significan los números, porque ahí se está haciendo una crítica política respecto a una situación sanitaria. Entonces, lo que corresponde, Paulina, es entender la situación sanitaria para después hacer una crítica política, pero no puede ser al revés. Ese es mi único punto. Sí. Bueno, esto está todo de alguna manera condicionado a que empiecen a darse las cifras de lo que van a ser los días posteriores a la implementación de las nuevas medidas. Y estoy hablando particularmente al pase que parte hoy, que era después a las medidas que se tomen o se decida que no hubo acuerdo posible en materia de ayuda a la familia. Esto lo vamos a saber dentro de poquito, y por lo tanto, para ponerlo en términos gráficos, vamos a tener una realidad totalmente distinta desde el punto de vista de la relación gobierno-oposición y de la situación de movilidad en términos de pandemia la próxima semana que volvamos a conversar. Así es que atenti, porque va a haber harto que contarnos la próxima semana. Muchas gracias a ambos, Paulina y José Francisco. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La clave me escucha.